La dulce Manuela Ibargüengoitia. Dentro de las confesiones más espeluznantes hechas por brujas al Santo Oficio en la Inquisición, se encuentra la de Manuela Ibargüengoitia. Según su hijo adoptivo, Manuela era una mujer delicada y dulce. La describe con palabras propias en un texto que algún escribano transcribió. Aquella mujer era un ángel, para mí era una dulce bendición, pues se había convertido en mi principal benefactora, ya que al fallecer mis padres, ella me llevó a vivir a su casa y me convirtió en el hijo que Dios no pudo darle de otra forma. Recuerdo claramente, cuando eso pasó, que su belleza era la de una mujer joven, entrada en los 40 años, pero muy atractiva todavía. Vivía sola desde el fallecimiento de su esposo en aquel horrible accidente. Hacía más de 6 años. Recuerdo que le gustaba estar rodeada siempre de muchos animalitos, perros, gatos, canarios, peces, tortugas y cuanta mascota perdida encontraba en la calle. Su casa parecía ya un zoológico. Además sentía un gran amor por las plantas de todo tipo y las colocaba por doquier. Me encontraba fascinado por aquella mujer que cada día se asemejaba más a un personaje de cuento que a una viuda triste y solitaria, como la mayoría de la gente pensaba que era. Nos divertíamos jugando casi todo el día, y rara vez se enojaba por algo. La verdad es que era muy raro encontrarla disgustada por alguna razón. Cuando la mujer en cuestión fue confrontada por los oficiales del Santo Oficio, se hallaba en un estado muy alterado. Así confesó haber causado el fallecimiento de muchas personas, entre ellas niños cuyas madres aborrecía. Declaró también haber estado con el demonio en varias ocasiones en trato carnal y haber tenido hijos de él, los cuales siempre terminó por ofrecer a su amo, para después devorarlos en compañía de otras brujas y brujos. Describía todo tan vívida y detalladamente, dando los más escabrosos y crueles pormenores, que aunque no hubiera sido comprobada como una bruja, quizá ya se había ganado la horca con el simple hecho de hacer esas terribles narraciones. También confesó haber dado fallecimiento a más de 7 personas, al regalarles un ungüento cuya receta le había confiado el mismo Satanás. Entre otras cosas declaradas, mencionó que una vez en unas fiestas del pueblo había preparado unos guisados compuestos con cerebros de fallecidos y sus propias heces revueltas con ingredientes normales. Decía tener un punto en su cuerpo que era impenetrable, y en plena confesión se alzó las faldas y mostró a todos los presentes un enorme lunar cubierto con vellosidad que parecía ser idéntica a la de una cabra. En dicho lugar, que estaba sobre su pierna izquierda, la mujer pidió a uno de los oficiales que clavara una bayoneta tan profundamente como sus fuerzas se lo permitieran. Y así lo hizo, hasta que retiró la bayoneta cubierta con sangre, que al poco tiempo desapareció. Pero la bruja parecía no sentir absolutamente nada. Ese punto había sido un regalo de su amante Belcebú por el constante trato carnal que mantenían, el cual resultaba ser extremadamente doloroso para ella, y por lo mismo más satisfactorio para el demonio. Entre otras cosas, se acusaba de ser la causante de las lluvias o sequías incesantes durante ciertas temporadas, que según ella ocasionaba con la ayuda de sus hechizos y de las fuerzas malignas para provocar las pérdidas de las cosechas o sembradíos de las personas que detestaba, o simplemente por ociosidad. Igualmente gustaba de lanzar encantamientos a los animales de la gente del pueblo. Podía hacer que las vacas dejaran de dar leche, que las gallinas y los borregos dejaran de reproducirse, y todo esto con el simple y sencillo fin de hacer el mal a todos los que la rodeaban. Demostró, en fin, ser tan maligna que incluso fue nombrada por su grupo de brujas y brujos como la Reina Bruja, y su poder fue creciendo más y más, hasta que un día fue apresada por las habladurías de la gente del pueblo, que al parecer sospechaban que al tener un hijo adoptivo, se trataba de una bruja por no tener un vientre fértil. Justo antes de ser ajusticiada ante la atónita mirada de su hijo adoptivo, ella gritó pidiendo auxilio a su señor para que la sacara de ese lugar y salvara su vida, pero nadie imaginó que él contestaría:
Todos los presentes escucharon una voz cavernosa y gutural, una voz grave y triste pero impactante diciéndole que la ayudaría, y acto seguido observaron cómo la mujer volaba alejándose del caldazo para ser depositada por invisibles manos en la tierra, donde a manera de un lagarto con la cabeza doblada, reptó rápidamente y se alejó de la multitud asombrada que la observaba con horror. En medio de gritos e improperios dentro del estupor general, el oficial principal ordenó la captura de la bruja, a cambio de una buena cantidad de monedas de oro. Justo al día siguiente se presentaron 3 campesinos llevando a la mujer atada con cuerdas para el ganado. ¿Pero qué fue lo que sucedió?, preguntó el oficial a la bruja, mientras ella, gruñendo, trataba de romper sus ataduras. «Oh, mi señor me abandonó», contestó escupiendo a los pies del oficial. «Es común que el demonio traicione a sus adeptos. Eso ya lo deberías haber sabido antes de decidirte a hacer tales atrocidades». Y diciendo esto, enseguida mandó a azotar 300 veces su cuerpo para intentar purificarlo antes de enviarlo a la horca. La confesión de Margarita de Benavides. La mujer estaba evidentemente torturada, con las muñecas sangrantes y la cabellera despeinada, con una mirada siniestra entre burlona y cruel, bajo el cadalso, horas antes de su propia ejecución. Declaraba Margarita de Benavides a los jueces del Santo Oficio haber pertenecido a una secta de brujas en la provincia de Guanajuato. Los testimonios de aquella mujer fueron recogidos por escribanos de la Santa Inquisición, y aunque los papeles originales fueron robados de la Iglesia de la Virgen de la Caridad, todavía se conservan unos escritos basados en los originales, hechos por otros escribanos que lograron así perpetuar esta historia. Cuenta doña Margarita de Benavides que su iniciación se dio muchos años atrás, cuando ella era sirvienta de un noble señor, don Rodrigo de Arguinzonis, en una noche en la cual llegó un hombre desconocido, un huésped del patrón que le invitó a un festejo, al cual ella no sentía deseos de asistir, pero ante los ruegos de su propio señor cedió a acompañarlo a tal reunión. Llegaron a una llanura alejada de la población en medio de la más completa oscuridad de la noche, y ella, sintiéndose verdaderamente pasmada, comenzó a temer, pues estaba muy oscuro, y apenas conocía al hombre aquel que la había llevado hasta ese sitio. Al acercarse más y ver que había mucha gente, descubrió que la reunión estaba llena de personas que hacían ritos e invocaciones a seres demoníacos. Las danzas y oraciones se elevaban alrededor de una hoguera increíblemente alta. Vio a aquellas personas desnudas o solo cubiertas con simbólicas túnicas negras. Cuenta que enseguida, antes de que saliera corriendo de ese lugar, una hermosa mujer le ofreció de beber un líquido extraño que inmediatamente la hizo sentir exaltada. Y unos segundos después se vio a sí misma despojándose también de su ropa para acompañarlos a danzar. Embriagada en esa euforia, seguía los movimientos más maliciosos y obscenos que los demás hacían con sus desnudos cuerpos, brillando de sudor ante aquel fuego que parecía ser del mismo infierno. De improviso vio surgir entre las llamas una demoníaca y enorme figura, como de un hombre astado. Tenía las patas de una cabra negra, y su torso desnudo era de un color cobrizo. Los hombres y mujeres que estaban ahí comenzaron a reverenciarlo, y lo escoltaron a un pequeño altar de piedra frente a la fogata. Más pronto de lo que recordaba, los brujos la tomaron a la fuerza para llevarla hacia él. Y en ese estado de completa alteración, la ofrecieron como prenda a la horrible bestia. La bruja relataría una serie de obscenidades inenarrables que fue evidentemente borrada por los escribanos del Santo Oficio. Pero después de la interrupción, el relato continuaba. Repuesta ya de aquel episodio, la bestia le entregó un pequeño costal de piel de cabra. Le dijo que no lo abriera y que jamás confesara lo que había sucedido aquella noche a nadie. Le dio el poder para embrujar y causar el mal a quien ella deseara. La convidó a que ahí, donde ella estuviera,
realizara todo el mal que le fuera posible hacer. Dándole un pequeño libro, le dijo que sería su guía para aprender maleficios y supercherías. Posteriormente la tomó nuevamente para cerrar ese pacto con su cuerpo. La fiesta se prolongó hasta el amanecer y la bruja regresó a casa de sus patrones con una nueva idea en la mente: acabar con la aventura de su hogar y arrebatarle sus bienes, hasta verlos sumidos en la más completa miseria. Siempre había sido pobre y la sola idea de poseer las riquezas de la casa a la cual prestaba servicio se apoderó de su imaginación, dando paso a una de las desgracias que acabarían por delatar su monstruosa identidad, pues enseguida contó: tiempo después de mi primer intento por embrujar y seducir al señor de la casa, di a luz a un varón que resultó tener los ojos rojos de un murciélago y las patas de cabra como las de la bestia. Un odio infinito se apoderó de mi ser y le quité la vida con una sábana rodeando su cuello. Su carne blanda sirvió de festín a los perros. Intenté nuevamente quedar preñada de don Rodrigo y lo logré, pero la historia del nacimiento fue la misma. Una criatura horrenda que no podría reclamar nunca la casa como su legítimo patrón. La historia se repitió 5 veces, pero siempre el recién nacido terminaba sin vida por mis manos. Y mi odio crecía y crecía a tal nivel de frustración que terminé por quitarle la vida a la esposa de don Rodrigo para verme al fin dueña y señora de aquel lugar. Si no lo hacía de una forma, podría ser siempre de otra. Pero ya ven que el diablo estafa, incluso a sus más fieles seguidores. Y yo no sería la excepción. Una de las doncellas de la esposa sin vida me descubrió entre las ropas el pequeño libro de hechizos, el cual dio a mi esposo. Horrorizados por la historia de la bruja, los jueces enseguida ordenaron prender la hoguera y quitarle la vida a aquella mujer, para así terminar con sus pecados.